Decimos amén. Muy bien. Para hoy concluimos o terminamos este poderoso capítulo 6 de Juan. Es impactante, lo hemos visto. Para mí como pastor yo creo que me ha impactado más. Y mire que lo que hemos venido hablando, cuando analizamos la manera tan fácil como las personas están renunciando al cristianismo, creo que me ha impulsado a que sigamos hablando acerca de esto, del abandono de la fe, de la manera como las personas simplemente se están alejando de los caminos del Señor. Especialmente, mire, cuando fue el mismo Señor Jesús o la palabra que dice que toda persona que se aleja de Él lo dice que hubiese sido mejor no haberle conocido. Miren la posición donde pone el Señor a estas personas. Ya sabemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos dice que en el mundo vamos a tener tropiezos. Me llama a mí la atención que el mismo Señor Jesús en el capítulo 17 de Lucas, Él, mire, dice de que es imposible que los tropiezos no vengan. O sea que es parte del paquete. Pero el Señor dice, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y Él sigue diciendo en el versículo 2, porque mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Se dice que las piedras de molino en los tiempos del Señor podían pesar hasta más de 3 toneladas. Imagínense esa medalla colgada en una persona. Pero esa es la amenaza que el Señor pone contra aquellos que puedan perjudicar a los hijos de Dios. Es así como el Señor nos protege. Tremendo. Pero mire, que por muy horrible que una persona nos pueda tratar, oiga esto, por muy horrible que sea lo que nos puede ocurrir en el transcurso o en el caminar de nuestra vida con el Señor, no hay ninguna razón que pueda ser justificada para nosotros alejarnos. Ninguna. No hay forma de nosotros poder justificar. Y cuando conocemos al Señor, ¿verdad? Ahora que hemos comprendido su amor, porque eso es lo que pasa dentro de nosotros, se abre un entendimiento. El Señor abre nuestros ojos y ahora podemos comprender la manera como el Señor verdaderamente nos ama. Cuando comprendemos ese amor, ahora también se nos hace difícil cómo es que las personas optan por alejarse del Señor. ¿Verdad? El que ama al Señor no puede comprender tal cosa. La idea para nosotros de alejarse del Señor nos atemoriza, ¿verdad que sí? No podemos ver nuestras vidas sin Él. Pero muchos simplemente dicen que le dan la espalda al Señor y se alejan. ¿Por qué no hay razón para alejarse del Señor? ¿O por qué ninguna es suficiente? Porque si se tratase de sufrimientos, podríamos decir que Job tuvo todas las razones. Que después, dice la palabra, después de que vino el enemigo y destruyó todas sus posesiones, y después de que el enemigo vino y mató a sus hijos, Job pudiera haber dicho o reclamado al Señor, Señor, mira, no me protegiste aún cuando tú sabes que he sido íntegro delante de tu presencia. Pero la palabra nos dice que no, que después de que vino el enemigo e hizo todo lo que hizo con su vida, la palabra del Señor dice de que Job no abandonó al Señor, al contrario, dice que vino y adoró a Dios. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué maravilloso! O si fuese por las injusticias de la vida que optamos por dejar al Señor, podríamos decir que José experimentó todas las injusticias de la vida.
Podríamos decir de que él fue odiado sin razón, despreciado, dice la palabra, fue por sus mismos hermanos. Fue vendido, dice, como esclavo. ¿Me ayuda? Sorry. Gracias. Seguimos en vivo. Muy bien. Si pensáramos entonces, ¿verdad? Si es por las injusticias de la vida, podríamos entonces decir de que José las tenía todas. Y sin embargo, mire lo que pasa con José. Cuando llegó el momento, oiga esto, de él renunciar al Señor o negarlo con sus hechos. Cuando la esposa de Potifar vino y se presentó delante de él para seducirlo. Oiga la manera como responde José. Dice, ¿cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra mi Dios? Mira qué respuesta. Alguien más pudo haber dicho, de nada ha valido que yo le sea fiel al Señor. ¿De qué sirve que yo siga manteniendo mi integridad? Pero él entendió que lo que Dios había puesto en su corazón no lo podía dañar. Cada vez que nosotros pecamos, Dios lo toma de manera personal. Estamos pecando contra Dios. Así que no hay ninguna razón, mire, que sea justificable. ¿Por qué? Menos, mire, lo que hemos estado viendo, menos en los tiempos del Señor. Porque hasta el momento, todo lo que el Señor ha hecho con estas personas, y por qué no, con nosotros. Hasta el momento, todo lo que Dios ha hecho con nosotros ha sido bueno. Él ha sido fiel, incluso cuando nosotros hemos sido, ¿qué? Infieles. Aun cuando éramos sus enemigos. La palabra del Señor dice que Él se ha mantenido fiel. Y mire que estas personas, por sus propias palabras, ellos llegaron a admitir lo que el Señor fue para ellos. Oiga lo que dice en Marcos, capítulo 7, el versículo 37. Ellos dijeron, todo lo ha hecho bien. Y aún con todo eso, la palabra del Señor dice que simplemente le dieron la espalda. Abra su Biblia, por favor, una vez más ahí en Juan capítulo 6. Y vamos a leer solo los versículos, ya hemos leído. Vamos a leer solo del versículo 66 hasta el final. Y lo que vamos a estar haciendo es dándole un tipo de resumen a todo esto. ¿Lo tiene? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y él era uno de los 12. Qué tremendo. No importa cuántas veces nosotros leamos este párrafo, nos seguirá impactando, al menos hablando de mi persona, me seguirá impactando durante yo tenga entendimiento. Y mire que cuando se trata del abandono o de la traición, en verdad que ningún tiempo es agradable. Ninguno. Pero esto es lo que nosotros encontramos que ha sido el patrón en la palabra o en la Biblia. Ese ha sido el patrón que siempre se ha seguido. Vaya conmigo, por favor, allá a Deuteronomio en el capítulo 6. Vamos a estar viendo algunos versículos. En este capítulo 6 encontramos a los israelitas que ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Ya para este tiempo ellos han visto el poder desplegado de Dios de una manera tremenda, espectacular. Ellos han visto cómo Dios ha manifestado su poder a través de las plagas allá en Egipto. Ellos han experimentado el poder protector de Dios,
cómo los ha ido cuidando por el desierto. Ellos han visto cómo Dios ha realizado su poder creador al darles el maná del cielo y al hacer salir agua de la roca. Ya cuando están a punto entonces de entrar a la tierra prometida, ¿qué es lo que hace? El Señor empieza a darle mandamientos y empieza a darle instrucciones, es decir, lo que Dios espera de ellos. Y eso es lo que yo quiero que vaya tomando en cuenta, todos los pasos de este mensaje, porque es un resumen de lo que Dios quiere con nosotros. Vea cómo dice ahí en el capítulo 6 de Deuteronomio. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que les enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho, Jehová el Dios, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oiga el versículo 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Oiga cómo termina este capítulo, el último versículo. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová vuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Qué es lo que estamos viendo con todo esto? Que la relación o el fundamento de la relación con Dios está basada en una obediencia constante. Quiere decir que nuestra relación con Dios es una relación condicional. Y mira que si usted sigue leyendo Deuteronomios, en todos esos capítulos que siguen, las instrucciones continúan. Ve el versículo 8, yo se lo leo, el capítulo 8 y el versículo 11. Dice, cuídate de que no te olvides del Señor tu Dios al no guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Tan triste es la realidad. Lo que ocurrió es que cuando estas personas entraron a la tierra prometida, las exigencias todavía continuaron. No terminó ahí. Oiga el versículo 19 de ese capítulo 8. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros, hoy que perecerán. Vemos entonces, hasta este momento, que la relación con Dios, ya sea con el Israel del Antiguo Testamento o con los creyentes del presente, es que hay una responsabilidad de obedecer a los estatutos y a las palabras de nuestro Dios. Porque no es una relación abstracta, ¿verdad que no? Ni tampoco es sentimentalista, sino que es una relación específica de obediencia. Y Dios ha sido muy específico. Esto es lo que yo espero de ustedes, de nosotros.
Y mire qué terrible, porque estas personas entraron a la tierra prometida y la mayoría de ellos no obedeció. Y la palabra nos dice que todos perecieron. Nunca amaron a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas y con toda su alma. La mayor parte perecieron. Y así ocurrió, mire lo tremendo, en el resto del Antiguo Testamento. Y tan terrible, que no hay otra palabra, fue la desviación de ellos, el apartarse de Dios. Que oiga la manera como Dios los acusa a través del profeta Jeremías, en su capítulo 2 y el versículo 11. Me encantan esas palabras, conmovedoras. Dice, hablando Dios, dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, dice, mi pueblo ha trocado o ha cambiado la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Eso es por lo que es basura, por lo que es desperdicio. Eso es lo que no aprovecha. Oiga el versículo 12, siguiendo, Dios hablando, dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque lo que está diciendo es que lo que habían hecho no tenía perdón. Alguien dice por ahí, no tiene nombre. Ese tipo de traición no tiene nombre. Y eso es lo que está experimentando Dios. Pero ¿sabe algo que me conmueve a mí? Es que así como la relación de nosotros con Dios no es una relación abstracta, tampoco la molestia de Dios es abstracta. Su molestia es real. Oiga el versículo 19 de ahí de Jeremías 2. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor. En Deuteronomio entonces encontramos que Dios está diciéndole a estas personas que tienen que obedecer para que no perezcan. Y ahora en Jeremías los está condenando por su apostasía y por su abandono. Qué terrible. Quiere decir entonces que hasta esto de desertar, no es nada nuevo y tampoco Dios lo toma de forma liviana. El apóstol Pablo lo experimentó también en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda cuando le escribe a su hijo espiritual, allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 15? Le dice, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia. No dice algunos, ni tampoco dice muchos, sino que dice todos. Y el término aquí literalmente significa girar e irse en sentido contrario. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Escuche cómo lo pone el apóstol Pedro allá en 2 de Pedro, capítulo 2, el versículo 21, acerca de aquellos que optan por abandonar al Señor. Él dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento. Oiga cómo llama al evangelio. Del santo mandamiento que les fue dado. Y da ejemplos y dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el fango. Me llama a mí la atención que el apóstol Pedro llama al evangelio el santo mandamiento, porque siempre las palabras de Dios o las palabras que Dios ha revelado, Dios espera que nosotros las obedezcamos. El evangelio, por ende, es un mandamiento que debemos de obedecer. No es una relación ficticia. Ahora,
Pero ¿por qué? Es que dice la palabra que mejor hubiera sido que nunca hubieran conocido la verdad. Bueno, Hebreos en el capítulo 10 nos lo contesta. No tenemos que especular. Si es rápido con su Biblia, oiga lo que dice Hebreos 10 ahí en el versículo 26. Dice el escritor: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. Y si el que viola, da un ejemplo, la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esas son palabras fuertes. Mira, hermano, todo esto es para que nosotros entendamos que la deserción cristiana o el abandono a la fe o el caer o como usted le quiera llamar, no se puede tomar a la ligera. Y aun cuando las personas lo están tomando a la ligera, no Dios. Dios una y otra vez habla de esto. Pero sabe que cuando empezamos a investigar esto, para mí, algo que es todavía más alarmante es de que toda persona que ha decidido dejar la iglesia del Señor o dejarlo a Él, la persona ahora se expone a una condición más terrible, más peligrosa, más vulnerable. No sé qué otra palabra le puedo poner ahí para... Porque oiga lo que Jesús dijo a todas estas personas que optaron por abandonarle. Los que ya no tenían su protección, por decirlo así. Allá en Mateo capítulo 12, el versículo 43. El Señor lo dijo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Oiga la sentencia. Jesús dice, y así también acontecerá a esta mala generación. El asunto es serio. Mire, y tan terrible ha sido la manera de el engaño que han tenido aquellas personas que han optado por irse del Señor, que incluso, como decía la última vez, incluso van y buscan apoyo o ayuda para, según ellos, poder liberarse de lo que es por la opresión que sintieron cuando estaban con Cristo y en el Evangelio. Al grado que de la misma boca de ellos llegaron a la conclusión que tanto Cristo como la iglesia son tóxicos o fueron tóxicos para su vida. Qué terrible, qué engaño. Pero no es de extrañarse, no es de nosotros ponernos la mano en la boca en señal de admiración. Lo hemos encontrado una y otra vez en la palabra. Y si recuerda, desde el primer momento que el Señor Jesús chocó contra los fariseos, del momento que su mensaje chocó, desde ese momento también, dice la palabra, que optaron por matarlo, deshacerse de él.
Y no descansaron sino hasta que lo lograron. ¿Por qué? Porque era un odio diabólico. Ya es un odio a otro nivel. Jesús se los dijo. Jesús no anduvo con tanto rodeo. Él lo dijo: me odian porque les predico la verdad y me quieren matar porque vuestro padre es ¿quién? Es el diablo. Eso es. El diablo tiene su gente. Y dijimos, ¿verdad?, que las personas no es que abandonaron al Señor porque diligentemente buscaron la palabra o lo buscaron a Él. No fue porque llegaron a amar a Dios. No, siempre la razón por la que han dejado o abandonan a Dios es porque, por amor a lo malo, podríamos decir, siempre ha sido la razón número uno. O porque las cosas no salieron como ellos esperaban. O porque no porque buscaron a Dios con la necesidad o por su necesidad pecaminosa, que necesitaban perdón de Dios. Eso no les llamó la atención. ¿Por qué? Porque pues no soy tan malo. Y hemos dicho en otras ocasiones, desde el momento que nosotros vengamos con esa actitud de que no somos tan malos, no vamos a recibir perdón de Dios. Pero cuando entendemos que nuestra condición espiritual está en bancarrota, vamos a entrar en la desesperación. Señor, sé propicio a mi pecador. Y el corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Pero tenemos que llegar a ese momento. Recordamos entonces todas estas escrituras, tenemos que recordar que el cristianismo es un pacto de obediencia a su palabra. Tiene que haber obediencia. Pero mire qué tremendo que ahora para las personas, para la gente moderna, el mensaje del Señor, la palabra del Señor le es ofensa. Ya sea que la palabra ofende su moralidad, o encuentran que la palabra incluso ofende a la mujer, o la palabra ofende al género, o la palabra simplemente la ven como que ofende a la cultura en general. Y cuando añade a todo esto personas medio convertidas, va a ver que son más propensas a irse. Y sabe una cosa, que si no se van, porque están medio convertidos, si no se van, entonces lo que hacen es que cambian el evangelio y lo tratan de adaptar a su manera de pensar o a su manera de vivir. Acomodan el evangelio a sus vidas en vez de acomodar sus vidas al evangelio. No se me olvida, hace un montonón de años, yo no sé ni de dónde salió eso, pero no se me olvida a alguien que dijo que la gente está tratando el evangelio como se ha tratado la Coca-Cola. Y la persona decía, porque al principio, dice, todo lo que había era Coca-Cola pura. Después dice que inventaron la Coca-Cola Light. Y por último terminaron con Coca-Cola Cero. Y pareciera que lo mismo está ocurriendo con mucha iglesia. Al principio comenzaron con el evangelio puro. Y después dejaron introducir a un evangelio liviano. Y después terminaron con cero evangelio. Por ende, con cero verdad, con cero santidad, con cero adoración y al final, con cero salvos. Y eso lo estamos viendo por montones. Pero el abandono, mire, de las cosas de Dios es porque las personas simplemente buscan a Dios de acuerdo a sus propias razones, pero no las de Dios.
Eso ha sido el conflicto. De que la persona no llega a la comprensión de que Él es el Dios, no nosotros. Y quien impone las leyes sigue siendo Dios. Nosotros somos sus siervos. Ahora, algo tan difícil de digerir es de que cómo es que en medio de sus 12 discípulos, mi esposa dice de su corillo, uno era falso. Y cuando yo analizo esto, de veras que, fíjense que por un lado le doy gracias a Dios, veo la importancia por qué esto ocurrió. Y nos recuerda de que, Judas, el incidente de Judas nos viene a recordar la realidad que habrán personas que van a escuchar la verdad y van a entender la verdad y aún con todo eso van a optar por alejarse de ella. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando con esto. Y cuando Él lo pone, que el incidente pasó con Él mismo, nos da un golpe a nosotros para que no se nos suba la cabeza de que cómo va a ser que bajo mi enseñanza se fue. No, este es un asunto del corazón. Pero vimos, mire, de que los falsos seguidores seguían a Jesús por la emoción de las multitudes. El abuelo decía, donde va Vicente, va toda la gente. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? No sé, pero está bueno. Vimos también, ¿verdad?, cómo muchas personas simplemente se alejaron o se acercaron al Señor por los milagros, por las bendiciones del Señor. Ese es el evangelio de la bendición material. Y tiene un tremendo atractivo, no podemos subestimar ese atractivo que tiene ese tipo de evangelio. Ven y todas las cosas van a estar bien contigo. Ven y el Señor te va a dar éxito en todo lo que hagas. Ven y el Señor te va a mantener sano desde ahora en adelante. Claro, cualquiera quiere ese tipo de evangelio. Pero le digo algo, es imposible que una persona se mantenga en la fe basado solo en una experiencia que buscaba o en un milagro que haya experimentado o buscando simplemente un favor. Imposible que se mantenga. ¿Dónde está la prueba? Con estas personas del capítulo 6 de Juan. Si hubo un grupo que experimentó todas esas cosas, los beneficios del Señor, la palabra del Señor, el poder del Señor, la sanidad del Señor y la claridad del evangelio, fueron ellos. Y aún con todo, dice la palabra que se fueron, lo dejaron. ¿Sabe por qué es eso? Porque nunca su necesidad, o podemos ponerlo del otro lado, porque todo el tiempo su necesidad era solo carnal, era solo física y nunca fue espiritual. Por eso fue que no les molestó a ellos la humildad del Señor, no les molestó su bondad, no les molestó su compasión, tampoco les molestó su comida. Lo que les molestó fue su mensaje. Eso les chocó. No les gustó, mire, cuando las palabras del Señor, porque las palabras de Él confrontaban el alma de ellos. Y el Señor les decía, yo soy el pan de vida, el que los puede salvar. Yo soy el único sacrificio que puede perdonar o por el cual pueden ser salvos. Yo soy el único que puede perdonar vuestros pecados. Y aquello les chocó. Aquellas palabras fueron
duras, dijeron ellos. ¿Qué está diciendo? Las palabras fueron desagradables. Las palabras fueron ofensivas. Fueron inaceptables. No las aceptaron. Y mira qué tremendos, ¿verdad? Lo vimos. Que para justificar su duda o su rechazo, empezaron a acusar al Señor. Y le dijeron, ¿y que no es este hijo de un simple carpintero? En otras palabras, le estaban diciendo, ni siquiera tiene el linaje sacerdotal. No tiene las credenciales. Un simple. Claro, al Jesús que sí aceptaron, ¿verdad? Fue aquel Jesús que sana. Fue el Jesús sirviente. Fue el Jesús que todo lo provee. El Jesús que ayuda y ama incondicionalmente. A ese sí le dijeron amén. Pero que no nos predique. Haga todo lo que quiera, pero que cierre su boquita. Pero al final, mire mis hermanos, tenemos que llegar a la claridad de que son las palabras precisamente de Jesús las que vienen a demarcar al verdadero cristiano. Si las palabras de Jesús son rechazadas, también el Padre los va a rechazar. Y el Señor fue claro, mire, con todos estos judíos que habían creído. Allá en el capítulo 8 se los va a decir en el versículo 31. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿serán qué? Verdaderamente mis discípulos. No le busque más. El ser cristiano es aquel que se define por alguien que se mantiene en obediencia a la palabra de Dios. Aquel que la ama, aquel que la busca, aquel que la escudriña, aquel que anhela querer saber más del Señor. Eso es. No se trata de un apego sentimental. No se trata de un apego imaginario. Yo creo que sí. Y Jesús lo dijo, mira, ahí en Juan 5:24 lo vimos en el capítulo anterior. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pero ellos se ofendieron. Les ofendió el mensaje del Señor. Y esto es lo que me preocupa también a mí de esto. Que pareciera que en el presente como que esto de no ofender se ha vuelto la clave de la nueva manera de evangelizar. Parece que el enfoque es de dar una prédica que no moleste a nadie, que no ofenda a nadie, que no se hable de pecado. Pero esto es lo que me llama también a mí la atención, que nunca vemos al Señor disculparse con ellos. No les dice, perdónenme, yo no sé cómo usted se disculpa. No fue mi intención ofenderlos. Jamás. Pero sí encontramos que el Señor dice, el mundo me odia porque yo les declaro que sus acciones son malas. Ese es el embrollo de todo el asunto. Y lo hemos dicho, ¿verdad? Trate de vivir un evangelio de esta clase y créame que la luna de miel se le va a terminar. Y eso fue lo que el Señor hizo. Y mire que el Señor no se podía retractar de esto. Lo dijo en el versículo 63, ahí en Juan, en el capítulo 6. Él le dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Lo que ustedes están pensando, para nada aprovecha. Necesitan esto para poder vivir. Pero aún así, mire, se fueron. Lo abandonaron. Y no fue porque el Señor no haya hablado con poder. No fue porque no haya probado que Él vino del cielo. Lo supieron. Al final fue simplemente porque no creyeron.
no tuvieron fe y nunca se convirtieron. Ese fue el problema. Solo nos podemos imaginar lo que está ocurriendo. Que después de aquellas multitudes que solo unas horas antes habían sido alimentadas y saciadas con comida milagrosa, y ahora en ese momento se estaban yendo, marchándose todos. No deja de impactarme que el Señor, en vez de alentar a los 12, no hace eso, sino que les pregunta: ¿acaso quieren ustedes también irse? Mire qué manera de manejar las situaciones. Pero le digo algo, a mí me encanta que el Señor lo haya hecho de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque al verdadero hijo, al verdadero cristiano, usted no tiene que usar palabras para manipularlo. Para nada. El verdadero hijo entiende de que él es hijo. Oiga las respuestas del apóstol Pedro en representación de los demás. Le dice: ¿a quién iremos? Nadie puede hacer comida como tú. ¿Verdad que no dijo eso? Lo que él estaba diciendo: Señor, si nosotros estamos aquí, es solo porque tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Y después él mismo añade: y nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios. Citando el Antiguo Testamento. El Santo de Dios. Eso era lo que tenían. Y esto es maravilloso porque esa revelación solo Dios la puede poner en el corazón del pecador. Cuando nuestros ojos son abiertos y entendemos que a quien servimos es a Dios, créame que nuestra actitud también va a cambiar. Ya no va a haber eso de quererme esconder del diácono o del pastor, nada. Nuestra relación es ¿con quién? Con Dios, aquel que lo ve todo. No deja de intrigarme de veras el abandono de todas estas multitudes. No deja de intrigarme el caso de Judas. No deja de intrigarme que por tanto tiempo el hombre pudo pretender. Porque después, solo fue unos meses después de esto, cuando viene el Señor y lo confronta. Y nadie sospechó de Judas. Al contrario, la palabra dice que todos ellos, entristecidos, le decían al Señor: ¿acaso seré yo, Señor? Y como Judas se interesaba solo en lo material, la palabra del Señor nos dice de que lo que él hizo en ese momento fue entonces asegurar su futuro. Y fue y vendió a su maestro, al único que lo podía salvar. Pero ¿sabe algo? Nunca fue sorpresa para Dios, para el Señor. Nunca ha sido sorpresa, ni todavía lo es, en quiénes son los que no creen. Él siempre lo ha sabido. Porque él mismo lo dice, que los únicos que pueden venir a mí, dice él, son los que el Padre atrae hacia mí. Y ¿sabe algo? Esto de ser hijos de Dios, ser salvos, no es algo místico, ¿verdad que no? No es de que usted va a oír una voz de allá del cielo y le va a decir: Frank, tú sí eres uno de los míos. No. Lo podemos saber cuando nuestro corazón ha sido cambiado. Cuando ahora anhelamos las cosas de Dios. Cuando ahora todo lo que queremos hacer es complacerle con todo lo que nosotros hagamos. Cuando nos duele en el corazón fallarle. Es solo entonces lo podemos saber cuando nuestro corazón ha sido totalmente transformado. Y lo podemos saber. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.